¿Quién es realmente Jack el Destripador? ¿Por qué este asesino es tan famoso si hay otros asesinos más crueles y con más víctimas? ¿Qué hace que Jack el Destripador sea tan intrigante e interesante? Esta y otras preguntas las responderemos hoy en nuestro video. Hoy hablaremos de este enigmático personaje que ha sido retratado en muchas obras y en muchas películas. Pero hoy hablaremos de la realidad y de la ficción. Hay muchos videos sobre Jack el Destripador, pero en esta ocasión hablaremos desde la literatura. Jack el Destripador fue un enigmático asesino en la época victoriana que mató al menos a 5 mujeres, pero que debido a otras denuncias de la época el número es posiblemente mayor. Lo que lo hizo popular en aquella época fue el asesinato de prostitutas en un momento en el que existía una doble moral en la sociedad. La época victoriana se conoce por la promulgación de la moral en la sociedad, pero los hombres dominaban los ambientes públicos. Mientras criticaban la prostitución, se regocijaban en la existencia de prostitutas en las calles. En este ambiente fue que Jack el Destripador comenzó su carrera como criminal. Hoy en día, algunos dicen que realmente este asesino no existió, sino que fue una creación de esa doble moral social de la época victoriana. Pero hoy no vamos a hablar de que si existió o no existió Jack el Destripador. Vamos a hablar de él como personaje literario, de las obras que lo hicieron tan popular. Dentro de las obras más famosas que tomaron a este personaje en su narración, tenemos primero El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, en donde un personaje toma un extraño brebaje y se convierte en un asesino. Esto acompañado de una descripción detallada de la época victoriana, pues se conoce a Robert Louis Stevenson como un novelista destacado de esta época, junto con Arthur Conan Doyle y Bram Stoker, maestros de la literatura del terror, de la literatura policíaca y de la literatura de aventuras, quienes de cierta forma tuvieron que haber escuchado nombrar los crímenes cometidos en 1888 por Jack el Destripador. Y es que Arthur Conan Doyle, reconocido por ser el creador de Sherlock Holmes, también fue influenciado por los asesinatos de Jack el Destripador. Sabemos que este autor se basó en los crímenes cometidos por este asesino para crear aventuras del detective investigando casos similares. La escritora Diana Maddsen, notable investigadora del autor de Sherlock Holmes, está convencida de que Jack el Destripador no era otro que James Kenneth Stephen, tutor del príncipe Alberto Víctor, hijo del príncipe de Gales. Esta información fue recopilada en el informe que hizo Arthur Conan Doyle. Si esto hubiese llegado a la luz pública, hubiese ocasionado un escándalo de orden nacional. En cuanto a Bram Stoker, algunos críticos señalan que el tema del terror vampiresco surgió a partir de los crímenes de la calle Whitechapel, donde se encontraron los cuerpos de las prostitutas asesinadas en 1888. Asimismo, en la obra de Drácula hay menciones a estos crímenes, pero de ahí a comprobar que Bram Stoker se inspiró en Jack el Destripador es algo más riesgoso de afirmar. Si es cierto que algunos crímenes cometidos por este asesino incluían el desmembramiento de los cuerpos, esto también fue retratado en la novela de Bram Stoker. Pero Jack ha aparecido y ha sido fuente de inspiración de muchos escritores posteriores a la época victoriana. Mary Belloc escribió una novela llamada El inquilino, que sería adaptada al cine posteriormente. Así los hizo también Ellery Queen. Son dos escritores estadounidenses que utilizaron este seudónimo para publicar sus obras. También hay otras adaptaciones de Jack en la literatura y en el cine, pero estas son las adaptaciones posteriores que combinaron
historias anteriores, ciencia ficción anterior, con las experiencias de los propios autores, que de cierta forma no conocieron la época victoriana. Finalmente, lo cierto actualmente es que fue a partir de Arthur Conan Doyle, Robert Louis Stevenson y Bram Stoker que Jack el Destripador se convirtió en un personaje famoso para la posterioridad. Sus crímenes no fueron tantos, pero su influencia sí marcó un espacio dentro de la literatura universal. Además que estos crímenes se cometieron en una sociedad con doble moral. Con esto último acabamos nuestro video. Fue un gusto hoy estar hablando de Jack el Destripador con ustedes. Los espero para seguir hablando de la literatura universal en nuestro próximo video.